Bienvenidos a la semana 9. Seguimos con el tema de algoritmos. En este caso veremos las pruebas de escritorio, que son la evaluación de un algoritmo antes de implementarlo. Lo que hablamos, antes de implementar un algoritmo, es crucial verificar su correcto funcionamiento. La prueba de escritorio permite analizar su comportamiento paso a paso, validando los resultados esperados. En esta sesión aprenderemos a aplicarla eficazmente e identificar errores en su diseño. En esta clase aprenderemos a comprender el concepto de pruebas de escritorio y su importancia en la validación de algoritmos. Aplicaremos la técnica de prueba de escritorio en diferentes ejemplos de pseudocódigo. Identificaremos errores lógicos en algoritmos mediante la simulación manual de su ejecución y se desarrollarán habilidades analíticas para mejorar la depuración de algoritmos antes de su implementación en código. ¿Qué son? Las pruebas de escritorio son una técnica utilizada para verificar el correcto funcionamiento de un algoritmo antes de implementarlo. En un lenguaje de programación consiste en simular manualmente la ejecución del algoritmo, siguiendo cada paso y registrando los valores de la variable en cada operación. El propósito y la definición de esto es que se utiliza para detectar errores lógicos en un algoritmo y asegurar que los resultados obtenidos sean los esperados. La importancia en el desarrollo de software de estas pruebas es que permiten corregir los errores antes de implementarlos, reduciendo costos y tiempos de depuración en etapas posteriores. Las diferencias entre las pruebas de escritorio y la depuración de código es que la prueba de escritorio se realiza manualmente con papel y lápiz o en una tabla, mientras que la depuración del código se hace con herramientas automatizadas dentro del entorno de desarrollo. Los elementos para realizar una prueba de escritorio de manera efectiva son necesarios entenderlos para considerar la realización de las pruebas. Entonces, ¿qué tenemos? Variables y sus valores. Identificar cómo cambian durante la ejecución. La otra son operaciones y modificaciones, que es seguir cada instrucción y línea de código para detectar errores. El otro elemento es la salida esperada versus la salida obtenida. Comparar resultados para validar el algoritmo. En este caso, revisemos cuáles son los elementos de este pseudocódigo. Este pseudocódigo tiene 11 líneas y vamos a identificar estos tres elementos. El primero son las variables y sus valores. Entonces, mirando el pseudocódigo vemos que se definieron las variables en la segunda línea. Variable 1, variable 2, hasta la variable n, que son de tipo número. Tipo número pueden ser reales o enteros. Variables, variable 1, 2, hasta la variable n, cualquier sea el número de variables que estén definidas. Operaciones. Vemos que las operaciones que modifican las variables, en este caso, buscamos, en este caso escribir la calificación, leer la variable 1, escribir la calificación 2, leer la variable 2, todavía no hay operaciones. Y acá, ya después que ya se leen todas las variables, vemos una operación, que es la operación de suma. En esta operación de suma se ve que se le asigna el valor de la suma de todas las variables. Entonces, esa es una operación. Y la salida esperada es en la calificación final. La calificación final asigna un valor de texto que su calificación es y el valor que contenga el operador suma. La metodología. Para llevar a cabo una prueba de escritorio se siguen los siguientes pasos. 1. Se eligen los valores de prueba. Incluir casos normales y extremos. Es decir, se le pueden dar valores a las variables que traten de evaluar cada una de las situaciones que se pueden presentar. 2. Crear una tabla y se registra en cada columna las variables y en las filas los cambios en las variables. Ven que acá se coloca por línea de operación, ¿cierto? Hay 11 líneas de operación de código y hay tantas variables como tenga el código, que en este caso está hasta la variable n. Se evalúa luego el paso a paso, se sigue cada instrucción en la línea de código y actualizar los valores. Entonces leemos línea 1 y vemos si pasa algo en la variable 1. Leemos línea 2 y así sucesivamente para cada una de las variables. Y luego al final se analizan los resultados. Se compara la salida obtenida versus la salida esperada. Si se obtuvo lo que se quería obtener,
Entonces, sí, ya el código no tiene errores. Si no, entonces toca verificar en qué parte del proceso y ya cómo se tiene línea por línea cuál es el resultado, se puede observar de manera visual dónde está el error y qué se pueda corregir. Acá se presenta un video práctico de aplicación de pruebas de escritorio y les comentamos los errores comunes que se pueden obtener mediante la realización de pruebas de escritorios. Hay errores de lógica en algoritmos. Se producen cuando el algoritmo no implementa correctamente la lógica esperada, generando resultados incorrectos, es decir, que esté bien la lógica pero no esté bien plasmada en el algoritmo. O omisión de pasos en la ejecución manual. A veces, al realizar la prueba, se pueden saltar pasos del algoritmo, lo que conduce a interpretaciones erróneas. Es importante seguir la línea del código, la instrucción línea por línea. Falta de claridad en la interpretación del pseudocódigo. Un pseudocódigo mal estructurado o ambiguo puede dificultar la identificación de errores y afectar la correcta validación del algoritmo. Entre los beneficios que obtenemos de la realización de estas pruebas es que permiten detectar errores antes de codificar, mejoran la comprensión del flujo del algoritmo, facilitan la depuración y optimización del pseudocódigo y reducen el tiempo y costo de corrección en la programación. En conclusión, estas pruebas son una herramienta fundamental para la validación de algoritmos antes de su implementación en un lenguaje de programación. A través de la simulación manual de la ejecución de un algoritmo es posible identificar errores y corregirlos a tiempo, evitando problemas en fases posteriores del desarrollo de software. Dominar esta técnica permite mejorar la comprensión lógica de los algoritmos y optimizar su desempeño. Esta es la bibliografía utilizada para la realización de esta presentación y muchas gracias por su atención.